Así es, inversores, en lo que va del año ganamos un 35% en dólares. De hecho, bueno, acá te lo muestro en pantalla, como podrás ver. Este es el portafolio que armamos y estos son los rendimientos. Es decir, estamos hablando que superamos por más del doble al mercado. Y esto es lo más gratificante de todo porque es muy probable que vos también lo hayas hecho. Y eso es justamente porque ya te expliqué en un video por qué invertir en estos activos y probablemente lo hayas hecho. Pero si no lo hiciste, no te hagas problema. Vamos a ver en este video cómo puedes hacer para recibir rendimientos como estos todos los años. Así que ahora sí, empecemos. A principios de este año hicimos un video en el cual yo te decía, ahí lo vas a andar en las tarjetitas, en qué 10 inversiones yo pondría mi propio dinero y bueno, de hecho obviamente invertí en esos activos y bueno, estos eran los resultados, los que viste recién. Pero vamos a ver ahora cómo se fueron comportando los activos, vamos a dejarte un Excel como siempre gratis para que puedas descargar con mucha información, pero vamos por partes. Como recordarás probablemente o como te estará apareciendo en pantalla, el video fue publicado el 12 de enero de este año, por lo cual vamos a tomar los precios desde ahí. Obviamente yo compré algunas acciones un poco antes, otras un poco después, por lo cual los rendimientos variaron ligeramente, pero nada que infiera demasiado. Así que simplemente nos vamos a ir al 12 de enero del 2023, como ves en la parte inferior de TradingView, jueves 12 de enero del 2023, y vamos a ver el comportamiento del precio hasta día de hoy de estar grabando este video, que subió un 42,72%. De hecho, la acción que mejor performance tuvo fue Adobe, una de mis favoritas, al menos hasta día de hoy lo sigue siendo, porque, a ver, Adobe tuvo algo bastante interesante que ahora lo vamos a mostrar. Vamos a ver obviamente el comportamiento de precios como con todas las demás, pero como podrás ver es la que mejor rindió con un 84% de performance. Pero ¿qué es lo interesante de Adobe? Porque aquí está la importancia real del análisis fundamental. Muchos te hablan de no, mirá que el precio sube, baja, está perfecto, el análisis técnico es efectivo, yo no digo que no, pero hay cosas que el precio no te dice. Y vamos a explicar un poquito más de esto. Fíjate. Como podrás ver, en esta parte el precio tuvo una fuerte caída. El analista técnico dice, bueno, un gap, poquito más que eso, no sé mucho la verdad. Bueno, acá más adelante tuvimos otro gap, ¿ves? Otro salto. Pero yo te voy a explicar el porqué de esto, que es lo que no te dice el análisis técnico. Adobe iba a comprar una empresa que se llamaba Figma. No importa esto, vamos a decir, iba a comprar una empresa, ¿ok? Iba a comprar Inverar. Y dijo que iba a pagar $5.000. Obviamente estamos hablando de miles de millones, pero para poner un ejemplo. $5.000 para comprar Inverar. ¿Y qué es lo que pasó? El mercado dijo, no, pará, le estás comprando demasiado cara, no me gusta. Entonces se asustó el mercado, vendió por el exceso de oferta. Tuvimos esta primera caída, ¿ok? Entonces, ¿qué significa esta caída? Adobe quiere comprar, el mercado no le gusta, entonces vende. Y por eso cae. Pero ¿qué pasó unos meses después? La SEC le dijo a Adobe, no puedes hacer esa compra porque es monopolio. ¿Y qué hizo el mercado? Volvió a caer. Entonces, ¿qué dice el analista fundamental? Vos le dice, pará, si vos mercado no querías que compre y porque iba a comprar lo tiraste abajo, cuando te dicen que no la va a comprar finalmente, entonces festejá, porque vos no querés que la compre. Ahora, si cuando no querés que la compre, la castigás, y cuando confirman que no la van a comprar, la volvés a castigar, entonces estás haciendo algo mal. Eso no te lo dice ninguna parte del precio. Eso es análisis fundamental. De hecho, si querés aprender más sobre análisis fundamental, lo tenés en las tarjetitas y en la descripción del video nuestra formación. Continuamos un poquito con cómo rindieron los demás activos, o lo que me parece interesante mostrarles, por ejemplo, Citigroup. Citigroup, como podrás ver, vamos a poner el gráfico, como siempre, en el 12 de enero de este año. 12 de enero, como podrás ver, Citigroup es uno de los varios, porque no fue uno solo, fueron varios, en los que perdí plata. Y es así, porque yo no soy ningún gurú de las inversiones. Yo simplemente soy un inversor más que aprendo, estudio todo lo que puedo, pero no soy ningún gurú y obviamente el mercado me da sorpresas. Yo tenía grandes perspectivas y de hecho las sigo teniendo para Citigroup. Me parece una buena empresa, me parece una empresa que tiene mucho potencial, es uno de los bancos con mejor liquidez, solvencia, rentabilidad, tiene muy buenas tasas de cobro, o sea, es realmente un banco muy bueno, pero el mercado lo castigó este año. Y bueno, son cosas que pueden pasar obviamente. Pero esto también me parece interesante a mostrar, que no siempre se gana. Ahora, si te fijas, con Citigroup perdí más o menos, bueno, acá marca un 7% más o menos, pero con Adobe gané un 80 y pico %. Eso es lo que tenés que conseguir como inversor. ¿Vas a perder? Sí, siempre va a pasar que pierdas en una parte, pero cuando ganes, gana mucho más de lo que perdés. Yo perdí un 6% y gané un 80%, es muy grande la diferencia y eso es lo que tenemos que tratar de buscar.
Por último, en relación a estos comportamientos del precio, vamos a ver cómo se comportó el S&P, porque esto es muy importante, inversores, y les voy a explicar ahora en un ratito el por qué, pero vamos a ver más o menos desde enero, el 12 de enero hasta el día de hoy, subió un 14%, no, eso está mal. No, está bien, está bien. Realmente pensé que había subido más, pero no, aparentemente está bien. No, está bien, realmente está bien. No, realmente pensé que estaba mal, porque de hecho tomé mal el precio cuando lo calculé en el Excel. Es decir, el rendimiento del portafolio es inclusive mejor de lo que yo pensaba, pero eso lo vamos a ver en un ratito. Ahora bien, muchos de ustedes inversores me preguntan cómo hacer para invertir en estos activos, porque me dicen, che, Ariel, está buenísimo, pero ¿cómo hago? O por ahí te dicen, mira, este activo no tiene CDR, ¿cómo puedo invertir en él? Bueno, una plataforma en la que lo puedes hacer es Exness. Como puedes ver, me vengo a las pantallas y este es uno de los tantos brokers con el que lo puedes hacer. De hecho, es de mis favoritos por lo siguiente. Es un broker altísimamente transparente y regulado. Entonces, muchos brokers permiten depósito con criptos, Exness es uno de ellos, pero el tema está en que, bueno, sabrás, tema de regulaciones es muy complicado, hay brokers que han tenido problemas, hay brokers que no te permiten retirar tu dinero, etcétera, 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 y Exness es una plataforma líder en principios éticos, está requete regulada, tiene regulación de 8 instituciones diferentes, tiene auditorías por Deloitte, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora bien, acá simplemente te registras, pones tus datos y te creas una cuenta como cualquier otro broker, pero bueno, tenés una serie de activos que no tenemos para operar acá en Argentina. Más allá de eso, es líder plataforma en Forex y Trading, así que si sos trader, probablemente es la mejor plataforma para hacerlo. Si querés crearte una cuenta, tenés las enlaces en las tarjetitas y en la descripción de este video. Habiendo dicho esto y habiendo visto ya algunos de los rendimientos, me gustaría que me digas en los comentarios si querés vos que hagamos un video, bueno, ya nada, el mes que viene, en enero, para lo mismo que hicimos en este caso con este portafolio, pero para el año 2024. Ahora sí, vamos a nuestro Excel porque acá tenemos la cereza del pastel. Bueno, ya estamos acá en el Excel y vamos a ver qué es lo que tenemos. Para empezar tenemos las acciones que son, como podrás ver, bueno, las 9 acciones exactamente iguales como las habíamos mencionado en aquel video y el S&P 500. Después tenemos el precio al 12 de enero de cada uno de estos activos. Tenemos el valor actual, o sea, el precio al que está cotizando en el momento de estar grabando este video. A la derecha tenemos calculado el rendimiento, que lo único que hace es decirte, bueno, si vos compraste a 133 y subió hasta 189, entonces ganaste un 42%. Luego, si seguimos más al costado, tenemos el dividendo que nos ha pagado, porque esto también tenemos que contemplarlo, por más que sea un mínimo rendimiento, hay que contemplarlo. Entonces el dividendo que nos pagó cada uno de estos activos, al S&P 500 no le puse porque, bueno, no, hay gente que me dice, mira Ariel, yo en mi broker no me está pagando los dividendos del S&P, entonces para hacerlo más fácil no lo ponemos, pero te lo deberían pagar porque el S&P paga. Pero bueno, más allá de eso tenemos todos los dividendos de todas las demás acciones, las que han pagado, como podrás ver hay 2 que no pagaron, que fueron Google y Disney, y Adobe tampoco. A la derecha tenemos el yield, que acordate que es el porcentaje de ganancia que nos están pagando a través de dividendos, o sea, si la acción la compramos a 133 y nos pagaron $0,95, es decir, 95 centavos de dólar, por dividendos, eso representa un 0,71%. Ahora, si calculamos el capital final real que tuvimos, son, bueno, los valores actuales sumados con el pago de dividendos, que, repito, es un valor pequeño, pero suma. De hecho, hace una diferencia muy grande, por ejemplo, en Citigroup, que cayó un 10%, pero nos pagó un 4%. Entonces, la real pérdida es nada más de un 6, no es de un 10. Bueno, a la derecha, si seguimos un poquito más, tenemos el capital final que invertimos total, que lo que hace, como podrás ver, es sumar toda la plata que invertimos. Luego tenemos el valor presente sin contemplar los dividendos, o sea, solamente de patrimonio invertido, que resultan ser $2.156, lo cual nos deja con un rendimiento de 35,18%. Como te dije antes, no es exactamente mi rendimiento está un poquitito por encima porque hubo activos que compré un poquito antes, unos un poquito después y eso infirió levemente, pero casi no cambia. Más a la derecha tenemos ahora sí el total sumándole los dividendos, que como podrás ver no cambia mucho, pero sí, el rendimiento mejora un poquitito más todavía y pasa de 35,2 casi 35,2 a 35,9, casi 36%. Antes de pasar un regalo que tenemos para ustedes inversores, quiero hacer una pequeña pausa para hablar del anunciante de este video, que es Vita Wallet. Vita Wallet es una wallet justamente que nos sirve también como exchange porque podemos comprar y vender criptos e inclusive enviarlas a distintos lugares, y acaban de incorporar USDC para que nosotros podamos ahorrar en moneda dura independientemente de la parte de Latinoamérica que seas. Probablemente tu país, bueno, en realidad todos tenemos inflación, algunos más, otros menos, pero bueno, nos permite esto. Así
que vamos a las pantallas, vamos a ver qué nos ofrece Vita Wallet. Como puedes ver, a mí me permite cambiar desde peso argentino hacia otra cripto, pero lo puedes hacer desde casi cualquier país de Latinoamérica. De hecho, si sos, por ejemplo, chileno, vas a poder hacerlo con pesos chilenos. Y la ventaja que tiene es que podés simplemente hacer una transferencia bancaria. Como podés ver, vas acá a la parte donde dice recibir o recargar, según lo que quieras recibir o recargar. Una vez acá, elegí si querés depositar pesos, Bitcoin, Tether, que es USDT, o USDC, que es lo que acaban de incorporar. Y simplemente te puedes hacer una transferencia, esto repito, desde cripto. Y si querés saldo fiat, vas a donde dice recargar. Y como podrás ver, acá te dan todos los datos que necesitas para simplemente copiar el CBU, haces la transferencia común y corriente, te llega la plata a tu cuenta y desde ahí ya puedes empezar a operar. Lo bueno de esto es que muchos nos dicen, Ariel, yo no soy de Argentina, ¿cómo hago para usar un exchange? Acá tenés un exchange que puedes usar en casi toda Latinoamérica. Vos comprás la cripto acá y la podés mandar, por ejemplo, a Exness para operar justamente desde cualquier parte del mundo en la plataforma. Gracias Vita Wallet por confiar en nosotros. Ahora bien, inversores, seguimos un poco más y vamos a ver qué es lo que tenemos acá porque esto es interesante. Muchos me dirán, Ariel, pero la parte de dividendos, ¿cómo la vemos? ¿Cómo la calculamos? Bueno, obviamente los dividendos te llegan a tu cuenta, pero vamos a las pantallas porque desde investing.com vos podés ver cuándo y cuánto cobrarías de dividendos. Por lo cual, hay dividendos que todavía no cobramos al momento, o sea, por lo menos al momento de estar grabando este video, pero sí vamos a cobrar pronto. Por ejemplo, este del 16 de noviembre sí lo cobramos, que es de Apple, pero vamos a dar el caso de Coca-Cola, que me parece que tiene un dividendo próximo a pagar, que yo lo contemplé en la ganancia, pero en realidad no lo cobré. Pasa que como yo ya estuve en la fecha de ex-dividend date, entonces, bueno, me van a pagar cuando llegue la fecha de pago, independientemente de si tengo o no las acciones. Por eso yo ya lo considero como ganancia. Pero bueno, aclarar eso que tal vez no tenemos el saldo en la cuenta todavía de algunos dividendos, pero obviamente no infiere en el cálculo final, o sea, es mínimo. Bueno, acá tenemos lo que te decía. En este caso, el dividendo se va a pagar el 15 de diciembre. Entonces, como la fecha todavía no llegó, al menos al momento de estar grabando este video, no me han pagado eso todavía, pero bueno, ya lo voy a recibir. Igualmente son 46 centavos de dólar por acción, por lo cual no cambia mucho. Ahora sí, como siempre, inversores, van a tener en la descripción de este video gratis totalmente descargable este Excel. No solamente para que le puedan dar seguimiento, sino que también para que se lo calcule automáticamente. Por ejemplo, si ustedes dicen ahora el precio de Apple es de, no sé, 258, por poner un ejemplo, aprieto Enter y a la derecha me dice el rendimiento, se me calcula más a la derecha, digamos, el capital total final, se me calculan los rendimientos a la derecha, o sea, está todo 100% automatizado y de hecho vos podés acá cambiar y poner tu portafolio si quisieras. Acordate, esto no son recomendaciones de inversión ni asesoría financiera. Ahora, ya que estás por la descripción descargándote el Excel gratis, acordate de darle me gusta al video, compartirlo, suscribirte, comentarnos si este tipo de videos te sirven y si querés que hagamos lo mismo en 2024, porque ese apoyo que nos das es lo que nos permite seguir creciendo, así que gracias desde Ya Inversores. Y haciendo referencia a lo que mencionaba recién de que esto no es asesoría financiera ni recomendación de inversión, si querés que yo sí sea tu asesor y sí te dé recomendaciones de inversión, lo tenés eso en las tarjetitas y en la descripción de este video la explicación de cómo hacerlo. Más allá de eso, me vengo a mi cuenta de Bull. ¿Por qué? Porque desde acá, si vos sos de Argentina, podés comprar acciones, bueno, CDR puede comprar un montón de cosas, pero la gran mayoría de los activos que yo mencioné en este video los podés comprar desde acá, inclusive también, bueno, el S&P 500, probablemente eso ya lo sepas. Si querés saber el cómo, eso ya está explicado en este mismo canal. Así que, si querés saber cómo invertir completamente desde cero, acá te dejo un curso gratuito que estamos dando a través de la plataforma. Desde ya, muchas gracias inversores y nos vemos dentro.